Hola y sean bienvenidos una vez más a estas series de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en Brasil, Universidad Estadual de Campinas, y hoy vamos a hablar acerca de la técnica o principio del modelado y cuáles son sus aplicaciones a la fonoaudiología, ventajas y limitaciones a lo largo de dos videos, en el cual uno vamos a explicar las fases y en el segundo la estrategia de intervención, todo esto con sus respectivas citas. Vamos a dar hincapié a una de las técnicas más importantes que puede tener un fonoaudiólogo a la hora de rehabilitar a una persona que tiene un trastorno comunicativo y cómo puedes mejorar la calidad de vida de las personas con un principio fundamental de aprendizaje validado y estudiado a lo largo del tiempo. Bien, el modelado es una no es un principio que nace a través de una explicación acerca del aprendizaje humano que ocurrió después de eh, la aparición de las teorías cognitivas como proceso científico que llevaron a algunas personas que estuvieron anteriormente en el conductismo a tratar de explicar a través de la observación un tipo de aprendizaje que pudiera ser eminentemente humano. Y dentro de eso está Albert Bandura, psicólogo canadiense de origen ucraniano cosaco, que encontró dentro de sus investigaciones que los seres humanos se aprenden principalmente observando a otros y modelando sus conductas para sí mismos. Bueno, y a través de este proceso que nació en 1969 con un libro de técnicas de modificación de la conducta, que ya estaba dando tifos acerca de un principio cognitivo no eminentemente conductual, que después de largos periodos de introspección terminó en la teoría cognitiva social humana. Bien, y esta teoría cognitiva social humana enfatiza el aprendizaje observacional como un proceso central del desarrollo donde ocurren procesos cognitivos. Bien, y estos procesos cognitivos ayudan a las personas a escoger conductas que observan del ambiente en ciertos modelos que ellos pueden elegir para replicar estas conductas e interiorizar sus esquemas. Bueno, aquí hay una gran diferencia. Bandura, a diferencia de Piaget, no habla de esquemas. Por lo tanto, estas cosas no son inherentemente propias de los seres humanos y que van desarrollándose innatamente. No, estas son representaciones. Por lo tanto, aquí hay un tipo de aprendizaje simbólico. Bien, y esto marca las diferencias también con otras teorías y sobre todo con el conductismo, donde la búsqueda de un tipo de aprendizaje específicamente humano es un motivo o un motor para establecer conductas de imitación y de autoeficacia, que ya vamos a ver más adelante qué significa. Y el modelado, sin embargo, es más que imitación. Nosotros observamos a los demás y nos formamos una idea de cómo las nuevas conductas se realizan, y en ocasiones posteriores esta información codificada sirve como guía para la acción. Y resalto guía porque necesitaré recuperar esta guía de la memoria para poder efectuar nuevos aprendizajes más complejos y modelar conductas más elaboradas. Bien, todo esto tiene ciertas bases, claro. El modelado como técnica o como modelo en sí, valga la redundancia, debe tener en cuenta ciertos fundamentos teóricos que le dan solidez. Uno es acerca del término modelo. Nosotros observamos conductas de otros. Esos otros u otras son los modelos. Y las consecuencias de esas conductas modelo son las que nosotros queremos replicar. Un individuo puede adquirir nuevas respuestas a través de este tipo de cosas. ¿Bien? Puede hacer como en la imagen, que se lleve las cosas a la cara, establezca contacto visual con la persona. En realidad no solamente está imitando, ¿ves? Está comunicándose, está efectuando a su vez comunicación. Acerca su mirada a la otra persona, espera una respuesta por parte de ella para poder imitarla. Bien, todos estos procesos son de tipo comunicativos. También debiesen tenerse en cuenta a la hora de realizar terapias. No solamente aplicamos técnicas. Bien, y existen dos tipos de modelos. Los modelos vivos, donde los padres, seres queridos y compañeros de juego, etcétera, son los modelos a observar. Y también existen modelos simbólicos que le dan principalmente las creaciones audiovisuales, por ejemplo, el personaje de película, y también los de la literatura, los héroes literarios, los personajes, los protagonistas, los antagonistas también, que son muchas veces sujetos de empatía, eh, y los personajes que aparecen en televisión, por ejemplo, donde a pesar de ser modelos vivos, también tienen aspectos de los modelos simbólicos. Muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos a una persona cometer algún tipo de error, un futbolista, por ejemplo, y sin embargo seguimos queriendo imitarlo,
sabemos discernir acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y sin embargo, a pesar de tener ese efecto social muy preponderante, seguimos queriéndonos, ¿no? Bien, los observadores para poder adquieren principalmente representaciones simbólicas que sirven como guías para los desempeños apropiados. Bien, bueno, todo este proceso o bases del modelado necesitan requisitos que son de orden cognitivo y psicomotor. Para poder tener una conducta modelada, para poder modelar, necesito primero atención, luego retención. Más adelante, para poder ejecutar, necesitamos reproducir la conducta motora y una motivación o refuerzo que ayude a consolidarla. Bien, la primera de todas ellas son los aspectos atencionales del modelado. Y el preponderante aquí es la atención selectiva. Los procesos que yo tengo eh, atencionales determinarán cuál es la situación observada y qué extraído de tales exposiciones. Bien, y esos procesos atencionales me ayudan a discernir lo que es relevante de lo que no. Esto no es solamente cognitivo, también es pragmático, hay una teoría que lo explica. Eh, y sin embargo, existen ciertos aspectos que pueden ayudar a que se consolide mejor esta atención, que ya sabemos que es top-down, o sea, que depende fundamentalmente de las capacidades cognitivas superiores de la persona. Bien, por tanto, los patrones que son de tipo asociativo son los de mayor importancia. Bien, si yo asocio una conducta a otra de manera inmediata, va a ayudarme a mantener mi atención selectiva también, como un proceso que va a ayudarme a consolidar una conducta modelada. Bien, el proceso de selección del modelo tiene diferentes características. Algunas generan mayor atención que otras, y va a variar su efectividad por tanto. Y esto depende también de procesos contextuales y también de procesos intrínsecos. Yo no voy a seguir lo que está haciendo un sensei en este momento si este no lleva, si no lo conozco durante un periodo más o menos largo de tiempo. Tampoco voy a creer su conducta si este demuestra algún tipo de disrupción, por ejemplo, que esté inatento a la clase, que no tome en cuenta las necesidades de los niños, etcétera. Claro, la ropa también ayuda mucho, ¿ven? Hay muchas personas que también modelaron ese aspecto y van y realizan esta actividad vestidos de ninja. ¿Ven? Ustedes ven la foto y se van a dar cuenta inmediatamente. Todos estos aspectos generan la primera parte del proceso de modelado. Bien, y la atención a los modelos está conectada también con su atracción interpersonal. O sea, no solamente estoy imitando el modelo y escogiendo relevantemente lo que ocurre, tampoco también, aparte de poner en juego procesos atencionales, también hay un proceso afectivo en cuanto a un tipo de atención que es de tipo afectivo. Bien, esa atracción interpersonal que puede suscitar el respeto por una persona mayor que los está educando en una habilidad nueva que encuentran que es interesante o relevante, es la que también ayuda dentro de este proceso atencional. Algunas formas de modelado de por sí son intrínsecamente reforzadoras. Por ejemplo, las redes sociales. Cuando queremos ver un meme y nos encontramos también con una persona en un video viral que se cae de una forma sumamente graciosa y todos queremos imitarla, eso también es de por sí intrínsecamente reforzadora porque es gracioso. Ya es gracioso de por sí. Bueno, y aquí tenemos entonces el segundo de los requisitos del modelado, que es el proceso de retención. La adquisición sin ejecución inmediata supone la retención de los acontecimientos modelados, ¿cierto? Esta adquisición con retención me permite a mí recuperar en la memoria estas representaciones simbólicas que me ayudan a ejecutar la conducta modelada a través de la observación, ¿cierto? Cuando no está presente el modelo, que puede ocurrir que esta persona se va, y yo quiero recordar lo que hizo para poder mantenerme en línea con lo que se está haciendo, el observador retiene esta conducta deseada en la memoria de forma simbólica para mantenerla en el tiempo. Ahora, no creo que sea solamente simbólica porque dentro de la memoria de trabajo existe el retén episódico, que es información episódica, no simbólica, o que puede contener componentes simbólicos, pero sigue siendo contextualmente de situación. Así como también existen
un componente ejecutivo central que va a monitorear estos símbolos. Por lo tanto, existen varias vías. Bien. Pero se mantienen en el tiempo y eso es lo relevante para poder después sacar el modelo a partir de la representación simbólica que yo tengo del mismo. Bien. Bueno, existen dos subsistemas para poder lograr esto. Uno imaginativo y otro verbal. El primero de todos y el que tiene relevancia en los primeros años de vida es el de tipo imaginativo. A raíz de la exposición prolongada a los estímulos, se producen imágenes recuperables de las conductas modeladas. ¿Ven a lo que me refiero? Incluso en eventos físicamente ausentes. Esto tiene fundamental relevancia, por ejemplo, en los primeros años cuando los niños tienen que exponerse a situaciones donde ocurren aprendizajes que son principalmente psicomotores. Y también porque paulatinamente van adquiriendo capacidad imaginativa para representaciones de tipo animística, etcétera, que pudieran ser, como cuando uno dibuja el sol con las caritas, eh, ejemplos de estrategias cognitivas que tienen para poder aprender modelos. Bien, y cuando somos más grandes ya comienza a tomar en preponderancia el subsistema verbal. La mayoría de los procesos que regulan la conducta son verbales más que visuales, puesto que simplifican la retención de la información. Es mucho más fácil, por ejemplo, para mí, que la conducta modelar ocurra algún tipo de representación verbal, ¿cierto? Porque yo voy a poder recuperar ese acontecimiento con una estrategia que me permita simplificar información. La escritura es una simplificación de información, ¿bien? Y muchas de estas conductas aprendidas por observación no son fáciles de aprender por inacción. O sea, yo no puedo verlo y ejecutarlo a la primera. Necesito una guía que me ayude a recordar la mayoría de los procesos involucrados en esa conducta, por muy fácil que se vea desde otra perspectiva. A un niño le va a costar mucho imitar un baile de Fortnite al principio, pero más adelante va a observar que existe un contexto, va a extraer de ese contexto y le va a ayudar a ejecutar ese baile. Bien. El proceso de retención es sumamente importante y se los voy a ejemplificar, por ejemplo, con esta película. No es Buscando a Nemo, es Buscando a Dory. Dory, ustedes ya saben que es una pez cirujana que tiene un problema evidente de memoria a corto plazo. Se le olvida muchas cosas que la han llevado a situaciones extraordinarias de su vida. Conoce a Nemo y a Marlin y estos dos en algún momento se conocen, forman una gran familia. Se van a dar cuenta de esa relevancia dentro de la trama de la película. Pero aquí el problema es que Dory decide buscar a sus padres y ellos no lo encuentran. No lo encuentran, llegan a lugares bastante insospechados, siguen sin encontrarlo hasta que dicen, ¿qué haría Dory? ¿Qué haría Dory? Entonces es una estrategia de modelado, porque se imaginan a ella haciendo lo que ella siempre hace para poder guiar una conducta modelar que sería actuar como Dory, para poder encontrarla más probablemente. ¿Me entienden? Esa es una estrategia de modelado donde ocurre el proceso de, donde atención y de retención. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Bien. Tenemos otro entonces, que es el plano de la ejecución. Pero antes vamos a hablar acerca de la eficacia del proceso de retención. Quienes se visualizan a sí mismos, por ejemplo, realizando la conducta, mejoran la retención. Y es lo que acabamos de hacer. Cuando estos dos peces se imaginan haciendo las cosas que Dory comúnmente hace, dan cuenta que pueden encontrarla porque actúan como ella. ¿Bien? Y en los primeros años, las conductas imitativas son evocadas directa e inmediatamente a los modelos. O sea, yo observo, yo hago. Si mono ve, mono hace. ¿Bien? Y en las conductas imitativas, cuando dicen que son evocadas directamente e inmediatamente a los modelos, es porque también traen de por sí algo que los refuerza inherentemente o inmediatamente. ¿Bien? Después, las conductas son realizadas sin los modelos presentes, utilizando representaciones. Y ahí es donde ocurre el proceso de retención. Esto requiere mayor carga cognitiva. Y esto va a tener fundamental relevancia cuando estemos con niños con algún tipo de discapacidad intelectual o estén bajo un proceso de estrés que les impida pensar apropiadamente, o una situación psíquica también donde esta función se encuentre disminuida. Bien, hay procesos que tienen que ver con la visualización a sí mismo realizando la conducta para mejorar la retención y se pueden ayudar de este tipo de guías. Una usando espejos.
El uso de espejos como visualización es una estrategia donde yo evito tener que verme a mí mismo realizando la conducta, porque pueden haber algunos tipos de situaciones donde yo no la voy a poder hacer, pero yo me observo a mí mismo hacerla, puesto que no solo puedo tener ojos para observar las conductas de otros, sino que necesitaré un espejo para poder visualizar mis propias conductas. El otro, cuando no se tiene espejo y se quiere tener un sistema que permita avanzar y retroceder en el tiempo la conducta, tenemos los usos de los videos como visualización, y existe una terapia que se llama video modelado, que ya tiene su evidencia, donde este tipo de estrategias ayudan a personas que no podrían de otra forma aprender conductas a simplificar estos procesos de retención para poder consolidar al final la conducta modelo deseada de otra forma que no se hubiera podido hacer. Bien. Y el otro es el uso dirigido de la imaginación, donde existen terapias, por ejemplo la terapia narrativa, que no es la nuestra, es la de los psicólogos, que ayudan a los niños a mejorar algún tipo de situación donde el uso de la imaginación es preponderante. También tiene un uso de empoderamiento, ya que la imaginación siempre se le asocia a la parte infantil. Nosotros no queremos niños que no imaginen cosas, que no creen cosas, ¿entiendes? Es como un derecho fundamental de la infancia. De hecho, el modelado va a ser también un derecho fundamental. Lo vamos a estudiar más adelante. Bien, pasamos entonces a la parte de la ejecución. Los procesos de reproducción motora son la conversión de las representaciones simbólicas que anteriormente hicimos en acciones apropiadas. Fíjese bien, acciones apropiadas, o sea que están sujetos al contexto, a una relevancia. Bien, se requieren análisis de los mecanismos ideomotores de la acción, como por ejemplo ocurre de manera deficiente o insuficiente en niños con apraxia o dispraxia. Apraxia me refiero a una adquirida, dispraxia en relación al desarrollo. Se pueden separar en organización cognitiva de la respuesta, que ya sabemos que se hace ahí, la iniciación de la conducta motora, el monitoreo, donde yo pongo atención a lo que estoy haciendo, y el refinamiento en base a la retroalimentación. Bien, otra hincapié, la retroalimentación. Van a haber distintas vías que nos van a ayudar a esto. Bien, en un principio, las respuestas organizadas van a estar a nivel cognitivo. La cantidad de aprendizaje observacional que se puede mostrar conductualmente va a depender de la disponibilidad de habilidades de componente. O sea, mientras más habilidades cognitivas yo tenga, probablemente pueda ejecutar mejor y más rápido conductas modeladas, dependiendo de la dificultad. Bien, ustedes vieron ahí el bebé que estaba imitando a Rocky. Sí, a Rocky. Bien, eso fue muy famoso hace un año y medio más. Este proceso de reproducción también tiene un grado de eficacia. Cuando existen déficits en estos requisitos previos, las habilidades subbásicas requeridas para las acciones complejas van a tener que ser modeladas primero, en un proceso de escalonamiento que me permitirá llegar desde lo base, de la básica, hasta lo más complejo. ¿Bien? Esto va a tener fundamental relevancia en aquellos trastornos donde existan déficits de tipo lingüístico o cognitivo que me impidan realizar conductas verbales apropiadas. ¿Bien? Las ideas raramente son transformadas en acciones correctas al primer intento. Ya lo vimos en la primera, no pueden ser hechas de manera inactiva la gran mayoría de las conductas modeladas. Bien, los progresos se apoyan en correcciones y ajustes de los esfuerzos preliminares. O sea, uno continuamente está ensayando y equivocándose. Pero ojo, no es solo eso. Las discrepancias van a servir como guías. Por lo tanto, también van a haber representaciones simbólicas de los errores que yo cometo para poder fijarme en no crear una conducta que sea equivocada cada vez que yo siga practicando. Y un problema común es que las personas no pueden observar completamente sus acciones, por lo que tienen que apoyarse en pistas kinestésicas débiles, por ejemplo las de propiocepción o estereocepción, o reportes verbales de otras personas. Es difícil guiar acciones que solo son parcialmente observables. Por eso es que nosotros ocupamos estos tipos de terapia que habíamos mencionado anteriormente, para poder ayudar a observar más directamente las conductas que yo quiero modelar. Las habilidades no son perfeccionables solo con observación o solo con ensayo-error, sino que son a través de una aproximación de la conducta mediante el modelado. Bien. Y los procesos motivacionales, ¿se acuerdan del llanero solitario? Muchos baby movers van a darse cuenta que toda su infancia quisieron ser como el llanero solitario. Jugaban a los vaqueros versus los indios, claro, y todas esas cosas que escondían algo de racismo, desde John Wayne en adelante, por ejemplo.
El aprendizaje observacional es prontamente traducido en acción bajo condiciones de incentivo adecuados favorables. Vuelvo a citar esto para poder tener en cuenta los procesos motivacionales que surgen al final de la ejecución del modelo. Las personas no actúan todo lo que ven, no tienen esa capacidad, ya lo recalcamos. Tienden a adoptar conductas modeladas si terminan en resultados que superen sus efectos punitivos o restrictivos. Bien, siempre estas decisiones son de tipo económica. Siempre voy a salir perdiendo en la ejecución de algún tipo de conducta, pero tiene que ser la consecuencia lo que supere este tipo de pérdidas, ¿cierto? Las consecuencias observadas van a influir en la conducta modelada. O sea, si yo observo que la otra persona está haciendo bien su conducta o que está realizando bien su acción, yo voy a tener más ganas de modelarla, claro. Si yo veo a Tony Hawk haciendo el 900, girando y girando y girando, y, y veo lo increíble que es, voy a tratar de ir a la rampa y voy a tratar de hacer el mismo truco, indiferentemente que en ese preciso momento no me esté dando cuenta que solo existen unas pocas personas en el mundo que lograron esa hazaña. Y probablemente me rompa todos los huesos, ¿no? Bueno, esta parte motivacional es fundamental. A veces se nula la razón, pero la motivación es muy grande, hay que aprovecharla. Las consecuencias observadas influyen en la conducta modelada del mismo modo y también interactúan con las creencias de las propias personas. Bien, esas creencias son, como dije en ese ejemplo, la- las creencias respecto al peligro, por ejemplo, o las creencias de tipo moral. Un modelo que repetidamente demuestra respuestas deseadas instruye a otros a reproducir su conducta. Los más pro en alguna disciplina siempre son las personas más veneradas. Los guían físicamente cuando fallan, en este caso si existen personas que además realizan una labor pedagógica, y los refuerza cuando logran hacerlo, o sea, que no solamente se preocupe de él, sino que de los demás, puede eventualmente ser un motivo de emparejamiento en la mayoría de las personas que lo ven. Y ahí es donde se suscitan muchas veces estos modelos que son vitoreados en todas las partes del mundo, los grandes futbolistas, las personas que crearon avances tecnológicos, etcétera. Y para este tipo de motivación existen tres tipos de refuerzo. El primero es el refuerzo directo, que es el del condicionamiento operante, donde el efecto es resultado de la misma acción. El segundo es el autorrefuerzo. Las acciones evaluativas se efectúan en relación a la propia conducta y permiten elegir qué respuestas se ejecutarán. Y el tercero es el refuerzo vicario, donde la observación de los resultados del modelo sobre el mismo son ejecutadas entonces con mayor rapidez o con mayor efectividad en otros sobre las que no. Yo no voy a imitar a una persona que hace el truco en el skate y se cae. Probablemente me burle de él. Probablemente encuentre que es peligroso y no lo voy a hacer. Si veo a una persona ejecutar el kickflip todo el tiempo, probablemente me anime a hacerlo y probablemente tenga motivación suficiente para seguir en la conducta a pesar de los errores, hacer guías de las conductas, representaciones y logre realizarlo. Bien, Bandura toma en consideración estos dos últimos, ya que el refuerzo directo durante mucho tiempo tuvo preponderancia en otro paradigma que era el del conductismo. El autorrefuerzo y el refuerzo vicario son maneras en que las personas utilizan estos procesos cognitivos para guiarse en la realización de la conducta modelada. Bien, como el autorrefuerzo ocurre principalmente porque las opciones que yo evalúo al efectuarla tienen relación entonces con mi propia conducta y me permiten a mí mismo elegir las respuestas que se van a ejecutar. Esto tiene fundamentalmente relevancia con el proceso de autoeficacia. ¿Cuánto yo creo que soy bueno para algo? Si yo creo que soy malo para algo, probablemente todas mis guías y acciones van a estar influenciadas por este estado emocional y representativo de nuestro psiquismo y vamos a ejecutarlas de por forma o derechamente no lo vamos a lograr. Y este efecto negativo de las consecuencias va a traer también refuerzos directos sobre mis propias creencias y va a empeorar mi autoeficacia, por lo que es un círculo vicioso. El refuerzo vicario, al poder ver a los demás efectuar acciones llamativas e interesantes, va a tener en cuenta mucho de las conductas simbólicas y culturales que las personas tienen en sus contextos y ambientes. Bien, si yo, por ejemplo, tuviera que hacer terapia y ocupo el modelado para que esa persona ocupe un mayor, una mayor complejidad lingüística, tengo que cuidar también que el contexto donde él está valore estas conductas y no las restrinja. O mi terapia va a estar continuamente baneada, va a estar continuamente limitada. Entonces, esa
intervención también va a tener que tocar el contexto. Bien. Todos estos otros refuerzos y la autoeficacia y autoevaluación de mis propias conductas van a influenciar en la motivación y por tanto van a traer consecuencias en la parte final del proceso de aprendizaje observacional. Bien, aquí hay un abstract de una investigación que se hizo en Indonesia acerca del modelado en profesores y cómo los profesores pueden enseñar personajes positivos para moldear las características de los niños. En este caso se hizo para enseñar a la población infantil a reciclar. Los resultados mostraron que existen varios factores que influencian esta representación en el manejo de los desechos. Sin embargo, se encontró mayores resultados en el estudio relacionados con los profesores, de las competencias de los profesores, en las cuales comprometieron su actitud, habilidades y conocimiento para facilitar el desarrollo de los modelos de los niños acerca de esta actividad de reciclaje. Bien, se educaron a muchas personas, pero los que resultaron ser mayormente relevantes fueron los profesores. Los profesores en este estudio demostraron con sus competencias en los procesos de aprendizaje y enseñanza que expandieron las estrategias instruccionales y lograron mayores acercamientos para incluirlos a todos los estudiantes al incorporar instrucciones múltiples de enseñanza, en las cuales se incluyeron trabajo grupal, asignaciones individuales y prácticas. Por lo general los profesores conocen más de este tipo de estrategias y mientras más diversas las apliquemos, mayores flancos vamos a tener para poder crear conductas modeladas en niños, sobre todo en niños en etapa formatoria. ¿Bien? Los profesores siempre son los mejores aliados. Bien. Pasemos a la parte más importante. Este es el modelado en fonoaudiología. Y después vamos a hablar de ello más adelante. Para terminar, hay una gran diferencia entre ver el modelado como técnica y como tecnología. En la técnica, nosotros tenemos una especie de receta que tenemos que seguir al pie de la letra porque se probó su eficacia en un montón de contextos y en todos o casi todos responde de manera apropiada y crea los resultados que buscamos tener. Bien, en el libro de del diccionario de trastornos de la comunicación del MIT, se explica que primero el clínico o la clínica realiza la conducta deseada. Bien, por tanto el clínico o la clínica es el modelo. Se espera que el o la usuario intente realizar la conducta o imite. Bien, imite, esto es relevante. Aquí no se habla aún de modelar, se habla de imitar. En la mayoría de los casos se precede con instrucciones, bien, sobre cómo producir la conducta modelo, vendría siendo modelado en directo, y demostraciones del clínico, que vendría siendo modelado directo. O sea, existen dos vías para poder aprender, aparte de las tres que habíamos visto anteriormente. Cómo producir la conducta modelo a través de instrucciones me permite a través de un tipo de instrucción verbal ver paso por paso cómo se tiene que hacer, y en otro es por mera observación directa, cuando yo observo los resultados de la conducta modelar en el modelo y por tanto al ver que están bien ejecutadas yo me animo a hacerlas también. Bien, luego de eso se deben reforzar todos los intentos que vayan a la dirección deseada y ahí es donde ocurre el proceso conductual del shaping o moldeamiento. Bien, como se darán cuenta, se apoya mucho en técnicas conductuales. Pero como tecnología, y aquí hago la gran relevancia acerca de lo que es técnica y lo que es tecnología, en la tecnología nosotros no aplicamos una receta, sino que aplicamos nuestros conocimientos previos para poder indagar acerca de teorías situacionalmente aceptadas, o mejor aún, científicamente aceptadas, para poder crear servicios o estrategias que me permitan mejorar aspectos comunicativos en las terapias. Bien, y aquí ocurre con el modelado, que ya lo vimos, no es una receta, es un proceso y además es una explicación de cómo es el aprendizaje humano, en cuanto yo aproximo las bases del modelado como un elemento conductual y cognitivo, o como teoría científica, para explicar o realizar terapias. Bueno, el modelado en la perspectiva técnica está desprovisto de entorno natural, porque yo ocupo una receta. Yo ocupo una estrategia que está probada en todas partes, pero no tomo en cuenta los contextos internos y situacionales del niño, puesto que es una evaluación principalmente dirigida desde la clínica. En cambio, en los modelados con entorno natural, yo enfatizo el rol ambiental y de manera híbrida yo controlo
cuáles son los aspectos, pero también dejo que el niño seleccione aquellos aspectos que le son relevantes. Y yo ayudo a guiar esa conducta a través de eso. Bien, existen aproximaciones del modelado en distintas terapias fonoaudiológicas como la estimulación focalizada, que ya sabemos que es híbrida, y la enseñanza en el medio enriquecido. Estas dos estrategias utilizan modelado en algún momento para poder realizar aprendizajes de tipo lingüístico en niños principalmente con trastornos del desarrollo del lenguaje, EXTEL o en autismo. Bien, el modelado, por ejemplo, en lenguajes de nivel avanzado, que esto se ve mucho en educación media, van a darse cuenta que la estrategia del modelado no solamente implica modelar las conductas, sino que también implica modelar las situaciones lingüísticas que van asociadas a este tipo de conductas. Y una de ellas es que los niños que van a terapia saben que los demás saben que van a terapia. Por tanto, eso puede suscitar algún tipo de discriminación. Y para evitar eso, nuestras terapias tienen que llevar nombres que los hagan parecer más como un curso académico curricular que como terapia. Porque también los adolescentes se ven en la entredicha de que están yendo a situaciones donde tienen que aprender habilidades que son bastante descendidas, que ya lograron niños, o cuando eran niños, perdón, adolescentes, cuando estaban hace 2, 3, incluso 4 años atrás, dependiendo del grado de dificultad, y por tanto se sienten disminuidos. Es por esto que todas las estrategias terapéuticas que ocurren en la educación secundaria o media tienen que parecer o deben ser de plano un curso académico que les ayude a dar puntos a su formación, que lo reconozcan, que sea como un curso de habilidades blandas, por ejemplo, que sea algo que genere calificación en la escuela, que todo ese esfuerzo no sea meramente personal y no tenga ningún tipo de aplicación. Qué triste es tener que ir constantemente a un lugar donde tienes que hacer un esfuerzo mayor que no va a tener relevancia puesto que no va a estar aplicado formalmente en las estructuras mismas de la educación que está formando en ese niño. Ya de por sí una persona que tiene un trastorno o una dificultad grave tiene que soportar no solamente el tener que ir a pasos más adelantados desde el punto de vista de tener que esforzarse más para poder lograr lo mismo que otra persona que se esfuerza lo típico, sino que también tiene que ver cómo esos esfuerzos a nivel social no son relevantes para él de manera educativamente hablando, ¿entiendes? Los neurotípicos son así, no, no generan este tipo de instancias donde se incluya. Incluir no solamente es tener a la persona dentro, sino que también incluye sus actividades. ¿Bien? Y lo otro es el terapeuta como modelo. El modelo se puede encontrar fuera del setting clínico o en los entornos naturales del niño. Si yo, por ejemplo, trabajo en una escuela, participo activamente de las actividades que realizan los profesores en el aula, no solamente como terapeuta. ¿Ven? Ahí está el foco de referencia. ¿El terapeuta es simplemente un terapeuta? Bueno, ¿es el modelo efectivamente relevante? O sea, ¿soy yo capaz de conectar con la persona con la que estoy tratando y ser relevante para él desde el punto de vista emocional? ¿El hecho de que me viere a hacer las conductas como correctas es acaso motivo suficiente para que exista esa conexión? ¿No estaré yo representando una situación donde yo soy una persona privilegiada que está actuando desde sus privilegios para demostrarle a una persona que no los tuvo nunca cómo se deben hacer las cosas? ¿No es eso una especie de prepotencia? ¿No lo podría sentir así? Bien. ¿Tiene carácter casual o no normativa mi formación? Por ejemplo, ¿cuántas personas han ido al fonoaudiólogo 20 veces seguidas? A menos que sea una persona. Por lo general, las personas típicas no. Cuando ocurre una situación donde las personas típicas dejan de ser típicas, o, o cuando ocurre que en una situación una persona que ha tenido terapia durante mucho tiempo no encuentra respuestas, uno puede hacer la diferencia llegando a su vida porque ofrece un servicio que es de carácter casual, no normativo, no siempre llega. Cuando uno conoce a una amiga a través de un amigo y esa amiga se convierte en tu esposa, eso es un evento no normativo, no es normativo y sin embargo tiene preponderancia en tu vida. Aquí ocurre algo similar. Que tú llegues a terapia fonoaudiológica debe significar que a pesar de su carácter casual, es algo importante e impactante en la vida de las personas porque va a ofrecer una habilidad nueva que no se podía ofrecer de otra forma. Y es por eso la importancia del fonoaudiólogo. Es por eso la importancia de la relevancia que puede tener un terapeuta en la mejora de la calidad de vida de la persona. Siempre es bueno tener eso en cuenta, para que el día de mañana, cuando seamos terapeutas,
en contextos mayores, se nos respete nuestra acción, se nos respete nuestra disciplina, y en cuanto nosotros seamos capaces de encontrar modelos nuestros en otras partes, y seamos capaces de indagar en ellos para que ellos también indaguen en nuestra labor y nos permitan reforzar, ahora como círculo virtuoso, nuestra labor terapéutica. ¿Bien?